¿Por qué? Porque creo en él. Y creo que me va a dar buenos resultados creyendo. Y ese sí es fanático del deporte, pues. Sí, y es que me gusta. Porque le gusta. Pero no se mete con otro más que con ese sí es un fanático. Así es. Entonces, yo les digo eso para que cuando alguien les diga así, y decirle eso, pero no para discutir, sino para hacerlos reflexionar, hacerlos pensar. Porque de eso se trata, ¿no? Y todavía puede uno ahondar más sobre eso, porque eso es puede uno platicar más cosas, porque uno puede decir, oiga, entonces para usted, ¿qué es fanatismo? A ver, dígame qué es, porque a lo mejor yo no sé, ¿sí? Y bueno, ¿para qué? Es que cuando una persona insiste mucho en algo, ¿qué es lo que van a decir? Insiste y casi no quiere ser más que otra cosa así, ¿no? Entonces el fanatismo, sí. Qué bien. Puede ser también no como le dijeron a ella, eres fanática porque además estás ahí, sí. Soy fanática en el sentido de que soy creyente. Es una cosa muy distinta, ser fanática y ser creyente. Sí. Es muy distinto. Entonces soy creyente. Sí, soy creyente de mi religión. Sí, pues así es. Entonces le estaba diciendo yo eso, ¿no? Que todavía pueden andar más. Le preguntaba, ¿para ti qué es eso del fanatismo? Y ahí va a decir seguramente que cuando uno se aferra a algo. Entonces cuando dicen así, qué bien. Entonces quiere decir que los que están estudiando para médicos son fanáticos. Porque están muy pegados a eso, se desvelan, porque la carrera de medicina no está tan fácil. Los que son ingenieros también son fanáticos. Entonces van a estar pensando, al no reflexionar que lo que están diciendo no es correcto, pues que esa es la finalidad, hacerla reflexionar que lo que están diciendo está fuera de... No está correcto lo que dice, ¿no? Y después ya lo explica, mire, yo lo que entiendo por fanatismo es esto. Es aquella persona que hace una cosa pero no está consciente de lo que está haciendo, ni para qué sirve eso, y además que quizá no le vaya a servir para nada, simplemente está allí y se aferra ahí. Para mí eso es fanatismo, ¿verdad? Pero el otro tipo de fanatismo no es correcto para mí. ¿Por qué? Porque entonces puede ser un médico, que es una persona que está estudiando medicina, es fanática de la medicina, a otra persona que es ingeniero es fanático de la ingeniería, el otro que estudia pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso, para mí, entonces, eso no es fanatismo. Bueno, vamos a ver qué podemos avanzarle a esta clase. Ahora, esta clase, como las otras, es importante como las demás. Aquí vamos a comenzar con esto, para hacernos pensar, cuando una persona ora mucho, no le pasa nada y no va a pasar ningún peligro en esta vida. Eso es lo que vamos a empezar a preguntar. Tanto nos preguntamos como nosotros, como le podemos preguntar a alguna persona también. Y esto nos va a servir porque esta clase se llama oración y discernimiento. Oración y discernimiento. Y ahorita vamos a ver qué es. ¿Cómo se dice? Discernimiento. Discernimiento de discernir. ¿De qué? Discernir. Eso, de la palabra discernir sale discernimiento. ¿Qué? Oración y discernimiento. Así se llama esta lección. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, recordamos que Jesucristo está ahí, en el sagrario, y de ahí nos está mirando. Él es el que desea que todos nosotros seamos sus discípulos. Él es el que quiere que aprendamos lo que Él dijo aquí en la tierra. Así que es voluntad de Él que nosotros seamos sus estudiantes, sus discípulos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este nuevo día y porque llegamos a esta hora. Gracias. Te pedimos que nos des tu Santo Espíritu para que nos abra el entendimiento y entender con profundidad
lo que tú nos quieres enseñar esta noche, porque tú eres el maestro y nosotros somos los alumnos, los aprendices, queremos aprender de ti. Jesús, gracias. Te pedimos por aquellas personas que no vinieron, bien sabe qué problemas tengan, te ponemos en tus manos a ellos. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ya vimos esto, ¿no? Vamos a ver ahora, parte por parte. Primera parte, vamos a ver qué es hacer oración. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué es hacer oración? Vamos a poner las cosas firmes así, una por la otra, para poder después platicar sobre eso. ¿Qué es orar? ¿Por qué es hacer oración? Eso es algo importante que saber, ¿eh? Ponerlo exactamente qué es eso. ¿Qué es orar? Pues es hablar con Jesús. Es hablar con Jesús. Es una manera de hablar con Jesús, de comunicarte con nuestro Creador. Así es. Así es. Es hablar con Dios. Muy bien. Bueno, así es. Es orar, es hablar con Dios. Y para hablar con alguien, ¿qué necesitamos? ¿Qué se usa para hablar con alguien? Pues hablarle. Las palabras. Así es. Eso es lo que para hablar con alguien necesitamos las palabras. Bueno, por eso es que nosotros le hablamos a Dios con nuestra palabra. Bueno, ahora vamos a ver, ¿para qué oramos? ¿Para qué hablamos con Dios? ¿Para qué oramos? Una de las cosas para qué oramos es esta. Está en Mateo 26:41. En Mateo 26:41, ahí nos dice Jesús por qué debemos de orar. Mateo 26:41. ¿Hay diferentes tipos de oración? Sí, claro. Hay diferentes tipos de oración, claro. La oración de petición, o sea, pedimos a Dios. La oración de acción de gracias, también. La oración en silencio, también. Y también la oración de adoración. La oración de adoración, también sí. Y de alabanza. La oración de alabanza, sí. Yo pensé que nomás tenía esa duda de que, bueno, dicen que es orar. Será nada más hablar con él y decirle al Señor, tengo esta situación, y ya. Entonces la oración de alabanza. Sí, es de alabanza, pero, o sea, sí le está uno hablando a Dios, pero le está alabando. Le está alabando. Sí. Okay. Está uno adorando a Dios, le está adorando, le está hablando también, le habla a uno a Dios también. Cuando uno dice así, Señor, tú eres mi creador, tú me hiciste de la nada. Tú eres poderoso, tu sabiduría no tiene límite. Esa es una oración de adoración, porque estamos reconociendo que Él es Dios, porque la adoración consiste en reconocer que alguien o algo es Dios. En este caso, el Padre de Jesucristo es nuestro Dios. Y también, por ejemplo, oración, y le digo, por ejemplo, Señor, ayúdame, también es una petición, oración de petición. Pero es oración. Sí, es una oración de petición, le estás hablando. Okay. Le estamos pidiendo a Dios. Una oración de protección también. Protégeme. Una oración de protección es la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos. Mateo 26. Mateo 26:41. Yo no tengo Biblia, es de él. Mateo 26:41. Ajá. Yo no traje y luego se descargó el teléfono para. Dice Jesús aquí, estén despiertos. Yo no alcanzo a leer bien. Está en Mateo, pero busca ahí. No, vale. Dice aquí, estén despiertos. Mateo 26. Y recen para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces uno ora ¿para qué ora uno? Para estar despierto
para no caer en la tentación. ¿Cuál tentación? Pues hay muchas tentaciones. Dice, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. O sea, ¿qué quiere decir con eso de que el espíritu es animoso? Que la oración se llena o... El espíritu es animoso, es decir, el espíritu tiene ánimo, el espíritu se alienta, se pone fuerte. Se pone fuerte con la oración. Con la oración, pero la carne es débil, es decir, uno es débil. Entonces, o sea que si nosotros oramos constantemente, nuestro espíritu se va a fortalecer. Y entonces vamos a controlar nuestro cuerpo. Así es, lo vamos a controlar. Débiles, porque se hace fuerte el espíritu. Y entonces vamos a controlarlo. Así es. Si no, el enemigo nos gana y la carne nos gana. Y como lo decía, la carne es débil. Por ejemplo, un ejemplo es este, ¿no? Me está maltratando mi esposa o mi esposo, me está maltratando, no me aguanto, yo también voy a decirle, ¿no? Pero si está fuerte la fe, sí, va a haber qué decir, pero no va a entrar en pelea. Va a haber que decir algo, pero no va a entrar a pelear. También hay técnicas, ¿no? Sí. Es que va a pensar qué hacer, va a pensar qué hacer para... Padre Santo le dice, no, yo a mí cuando me hacen enojar nomás cuento hasta 10. Y ya se me calmo eso. Ah, qué curioso. Sí, entonces, bueno. Sí, pues es que, como dice tu papá, pues, y como esa tentación hay muchas. El espíritu como que te entra y te calma, ¿no? Sí, así que bueno, como esa hay muchas cosas. Sí. Como que dice como dos cuerpos, uno de espíritu y uno de carne. Sí, como si fuesen dos cuerpos que teníamos. El apóstol San Pablo le dice al espíritu del hombre interior, porque es algo así. Es algo así, es como otro yo que está por dentro, el espíritu. Y cuando nosotros oramos, el espíritu se fortalece. Así es. Y entonces podemos vencer las cosas del mundo, porque el conocimiento de Dios y todo el conocimiento que Dios nos da para ponerlo en práctica nos hace fuertes. Por eso es que si todo el mundo le obedeciéramos a Jesús, otra cosa sería. Bueno, entonces por eso es que tenemos que orar. ¿Por qué? Para no caer en la tentación. Eso es. Para eso oramos, ¿no? Y también oramos para que Dios nos proteja del enemigo que no lo vemos. El enemigo que no lo vemos, que son los espíritus de maldad, o sea, el diablo, en otras palabras. Que son muchos espíritus de maldad que hay en el mundo. Podemos decir millones de espíritus malignos que andan a ver qué perturban a la gente, ¿no? Acuérdense que así como hay un espíritu, o sea, un ángel que nos guía por el camino y un diablo que está por el otro lado. ¿Será cierto que dicen que las personas que están más cerca de Dios es cuando el diablo es más cuando más se anda metiendo, ¿no? A veces sí y a veces no. Sí, porque a veces sí, a veces no. Pues quiere el diablo. No todo es parejo, o sea, a veces sí, a veces no. Inclusive aquí, según me dijeron que aquí han visto que se les aparece no sé qué aquí. Bueno, sí, una persona no se me contaron, ¿no? Eso a veces no es... O son figuraciones. No es muy provechoso creer eso, ¿eh? O sea, no es muy bueno. No es muy bueno creer en esas cosas, ¿no? Sí. Así es. Entonces mejor eso se reserva a uno porque no es bueno creer. Pero los espíritus actúan de otro modo, más sublime, más engañoso, de tal manera que no se vean. Porque cuando, por ejemplo, dice usted en la noche, ¿no? El diablo está aquí, lo estoy mirando, voy a rezar. ¿A poco le conviene al diablo que se ponga a rezar? Pues mejor no asusta, mejor así, mira, quédate mejor así no rezas. Pero si te asusto vas a rezar, mejor no. No, que conviene que reces. Más vale trabajar por debajo, que no me vean. También hay un mito que dicen que a cierta hora es cuando el diablo, a las 3 de la mañana. No, el diablo por donde quiera anda, a cualquier hora. Cualquiera que sea. A todas horas. A todas horas anda, ¿sí?
Sí, y no, en por todas eso te digo, partes es se un mete. mito, pues, sí, no es cierto. Y en todas partes se mete también. Sí, Así, voy a comulgar ahorita y el diablo no me va a tocar también. También te va a distraer o algo. No. Acabo de comulgar y el diablo no, también. O sea, el diablo va a andar siempre atacando. así es. Sí, lo que sí hay que tener cuidado es esto, ¿no? Porque a veces desanima a nosotros las cosas que suceden. Por ejemplo, se puede decir así, y si sigo a Jesús me va a ir bien mal, bien mal. Fíjense nomás cómo le pasó al Padre Pío. No sé si ustedes han visto la película del Padre Pío. Sí. O sea, van a decir, fíjate nomás todo lo que yo no quiero seguir a Jesús, así como le pasó a él. ¿Y quién te está diciendo que eso te va a mandar Dios a ti? O sea, cada quien tiene su modo de vivir, o sea, no es que a fuerzas tenga que pasarle uno a eso también. Pues una de las cosas que a mí me motivó también, así que dice, bueno, malos o pecadores somos cuando ignoramos la palabra de Dios. Uh-huh. Y un sacerdote dice, le piden más cuentas a ellos porque tienen esa obligación de transmitir y convertir. Dice, y si yo no tengo la palabra, entonces soy ignorante y aparte pecador. Y aparte, si me acerco a Dios, escucho su palabra, ahora tengo más responsabilidad, porque tengo el compromiso también de lo que estoy escuchando, no nomás que me entre y me salga, sino también de recibirlo y ponerlo en práctica. Entonces es una doble responsabilidad, el saber también. Y como dice, mientras sabes la forma de fortalecer tu espíritu, también te van a llegar más tentaciones, a lo mejor son las mismas que tenías antes, pero antes pasaban a ser percibidas, y ahora le estás poniendo más atención para no caer en ese pecado, o en esa distracción, en esa tentación que sucede. Sí, así es. Entonces, cuando alguna persona nos diga eso, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen así, muchas, yo me he fijado, muchas personas dicen así, no, yo no quiero seguir así tan comprometido con Dios porque no, me va a ir muy mal. Otros dicen, no me caso por la iglesia porque también aquellos que se casaron por la iglesia, están sufriendo mucho, mira que no sé qué. Eso no es correcto, porque pues, no salga tampoco a la calle, porque cuando una vez que salió un señor hacia su casa, pasó un carro y lo atropelló, mejor no salgan de su casa. Otro iba caminando, salió de su casa, iba caminando y se cayó un poste de luz y le cayó y decía, mejor no va a salir de mi casa tampoco. No, eso no, o sea, eso no es correcto. Entonces, hay mucha cosa de eso, mucho de eso, necesita orientación, orientar a esas personas que no van bien, o sea que no es así. No porque al apóstol Pablo le fue muy mal, porque al apóstol Pablo, el pobre, le fue muy mal. Lo azotaron 5 veces, 39 azotes. Traía toda la espalda maltratada del pobre, ¿no? Entonces, no porque a él le pasó eso, a mí también me va a pasar. Pues no, eso no se sabe, ¿no? Le digo porque a veces las personas se desaniman en el seguimiento de Dios porque piensan cosas así. Eso se los pone el enemigo para que no sigan, porque nadie sabe eso. Al Padre Pío le pasó eso, pero a otros no les ha pasado eso, a otros les pasa otra cosa. Entonces, que no es todo parejo, o sea, no es así. Bueno, entonces, la otra parte de que vemos, ¿por qué quiere que oremos? Porque en Efesios 13, 18, dice que nuestra lucha no es contra nosotros mismos, sino contra los espíritus de maldad que hay en los aires. Si practicáramos eso, nos ahorraríamos muchos problemas y dificultades. Si esto lo practicáramos siempre. Efesios 13. Si esto lo practicáramos y fuéramos conscientes de eso, nos ahorraríamos muchos problemas y dificultades. ¿Sí? Principalmente las personas que estamos casadas. Bueno, todos, no nomás nosotros. ¿Papá Efesios? Porque cuando tenemos un problema con la esposa o con el esposo, es 13, ¿no? que nos está mal, Efesios 6, 13, 18. 13, 6. 6, 13, 18. Al 13. Sí, es que dijiste 13. Sí, 13, 18 es 6. 6, capítulo 6, versículo del bueno, pónganle desde el 12 al 18.
Efesios 6. Dice, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes, autoridades que dirigen este mundo y fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. O sea, el diablo. O sea que cuando una persona nos agrede, si nos acordáramos de esto, nos ahorraríamos muchos problemas, porque cuando alguien nos está ofendiendo, ¿saben qué hacemos nosotros? Sentimos la ofensa de que nos está ofendiendo y dicen, ¿por qué me estás ofendiendo? ¿Por qué aunque no lo diga, pero lo siente uno por dentro. Lo siente uno, y más si es de la familia, peor, ¿no? Que le está dando una ofensa fuerte a uno acá y acá, dice, ¿por qué me está ofendiendo así? Mira, nomás que no sé qué. Y si no se aguanta, pues ya también lo va a ofender todo. Pero si se acuerda uno, lo que dice ahí, que nuestra lucha no es contra las fuerzas humanas, sino contra los espíritus. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Caramba, aquí está pasando algo. No voy a decir, yo no digo uno nada, pero dicen, esto no viene de ahí. No es él, no es ella. No es ella. Entonces yo no me voy a ir contra ella, y me voy a ir contra los espíritus de maldad. Y entonces voy a orar. Señor, protégeme, pero ayúdame, yo no quiero, ayúdame de esta cosa que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, uno ve eso. Claro que la persona que le está uno agrediendo no le va a decir no eso, no, pero uno debe saber que algo está pasando ahí, raro. No sé si me expliqué, ¿sí? Sí. Si eso no se nos olvida, hoy nos ahorramos muchos problemas y dificultades, ¿no? Yo te digo eso si no se nos olvida, porque a mí sí se me olvida. A veces no, pero a veces sí. Sí, se le olvida. Así. Hasta después reacciono, pues no era él, no era ella, no. Pero ya. Reflexiona. Sí, ya pasó, ¿no? Pero cuando uno recuerda luego dices, sí, eso está magnífico. Se le calienta la cabeza. Sí, así es. Bueno, entonces por eso estamos viendo por qué oramos. ¿Para qué oramos? Para eso. Para no caer en tentación y para defendernos del enemigo que nos ataca. Ahora la pregunta era esta: cuando uno hace oración, cuando uno hace mucha oración, ¿no nos va a pasar nada? Sí, no va a pasar. Bueno, ¿por qué hay esa pregunta? Por esto, miren, les voy a decir por qué. Porque hay muchas personas, fíjense bien, hay muchas personas, principalmente las sectas, que tienen esa idea, que porque oran mucho no les va a pasar nada, que ya están súper protegidos y nada les va a pasar. Qué mal está eso, ¿eh? Eso está muy mal. ¿Por qué? Porque no es así. Uno le pide a Dios que lo proteja y que le ayude, sí, pero Él sabrá qué hacer después. Y uno tiene que tener confianza que Él nos va a proteger, pero no por eso quiere decir que yo voy a permanecer en el lugar del peligro. Pues no. Es como el apóstol San Pablo. ¿Poco el apóstol San Pablo no confiaba en Dios? Pues ¿y por qué huía entonces? Porque así es. Si uno confía en Dios, pero si veo el peligro, tiene que huir del peligro. Sí, o sea que no es que aquí estoy, Dios me va a proteger y aquí no me va a pasar nada. No es así. Así no es. Es que, si ustedes se fijan, vamos ya ahorita entendiendo qué es discernimiento. ¿Se fijan? ¿Qué es discernimiento? Entonces, ¿qué es discernimiento? Es reflexionar, pensar qué es lo que está sucediendo, esclarecer, pues aquí tengo, porque se me olvida también a mí esto. Discernimiento, distinguir, separar, examinar, analizar, razonar, investigar. Todo eso es discernir. ¿Sí se acuerdan cuál es lo que usan los albañiles para la arena? ¿Cómo le dicen? Cernidor le dicen, ¿no? Sí. Un cernidor, pues es parecido. Ahí escogen las piedras grandes y
pasa nada más lo que sí sirve, lo que van a usar. Están discerniendo y allí. queda la piedra. Sí, así es. Separan lo que no van a ocupar. No van a ocupar. Así es. Esto es algo, es discernimiento, pues bueno. Entonces nosotros ahora vemos entonces lo que estábamos mirando aquí, que orar entonces es platicar con Dios, orar es hablar con Dios, bien. Entonces, pero ya porque hablamos con Dios y porque pedimos que nos protegiera y todo, ¿no nos va a pasar nada? No, eso no es correcto. Sí nos puede pasar, sí nos puede suceder, ¿sí? Pero hay que confiar en Dios. Por ejemplo, miren, ahorita que ahí está la guerra, ¿no? ¿Ya ven que está la guerra muy peligrosa todo el mundo? Sí. ¿Qué tenemos que hacer todos? Pedirle todos a Dios que se acabe eso, que haya paz. Y si a pesar de que le pedimos a Dios sucede, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que practicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que todo lo que sucede va a ser para bien de los que aman a Dios. Es decir, si nosotros amamos a Dios, todo lo que nos suceda va a ser para nuestro bien, aunque sean cosas malas. Va a ser para nuestro bien. Aquí lo importante es amar a Dios y seguirlo. Y todo lo que suceda va a ser para nuestro bien. Así es. Yo le pido a Dios que me proteja, que no me vayan a robar mi carro y me lo roban. Dicen que Dios no me protegió. No, es que me va a hacer bien eso a mí. Que yo no lo entiendo en ese momento, pero va a ser para mi bien. ¿Por qué? Pues yo no sé, pues para mi bien. Lo que podíamos decir y pensar esto, ¿qué tal si yo atropello a alguien con mi carro el día de mañana? Mejor pues que se lo roben mejor, ¿no? O sea, yo nomás estoy suponiendo eso. Es que uno no sabe lo que viene más adelante y Dios sí lo sabe. Así que lo importante de nosotros es amarlo a Él. Pero no tampoco por eso quiere decir que hay que descuidar el carro, ¿no? Pues hay que ponerle su candado y todo lo que tiene que llevar, para que no nos lo roben, ¿no? Así es. ¿Sí me explico? Entonces ya vamos entendiendo qué es discernimiento, ¿verdad que sí? Bueno, ok. Entonces, decíamos que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Y ahora bien, vamos a pasar a otra partecita de este tema. Entonces, ¿para qué oramos? Decíamos para no caer en tentación y para que Dios nos proteja del maligno. Ok, ahora otra cosa más. También, ¿para qué oramos? Para conocer a Dios. Para eso. Para conocer a Dios. Vamos a ver eso en Juan 17. Juan 17, capítulo 17, versículos del 2 al 3. Juan 17. Juan, capítulo 17, del 2 al 3. Tú le diste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos, ¿sí? Sí. Que les comentaste. Ajá. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti. Ahí está. Fíjense, dice así, esta es la vida eterna, conocerte a ti. Ajá. ¿En qué consiste la vida eterna? Aquí, en conocer a Dios. ¿Y lo que más dice? Conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, a Jesús el Cristo. O sea, para eso hay que conocer al Padre y al Hijo. Así es como tenemos la vida eterna. Conociendo al Padre y al Hijo. Por eso que, ¿para qué oramos? Para conocer a Dios. Para eso oramos. Para conocerle. Pero como esto como que no se entiende, entonces les voy a decir por qué razón. Porque vimos que orar es hablar con Dios, ¿se acuerdan? Ok. Ahora, ¿cuál es la oración completa? Porque ese es algo incompleto, no es completo. Cuando yo nada más le hablo a Dios, es incompleto, no es completo.
La oración completa es esta. Cuando yo tengo un diálogo con Dios, yo le hablo y Él me habla. Entonces, yo le hablo con mis palabras y Dios me va a hablar con su palabra. ¿Ok? Entonces así se complementa el diálogo. Es decir, leo la Biblia para escuchar al Maestro, para rezar a Jesús, para conocer a Jesús y a ver qué quiere de mí, para poner en práctica lo que me dice, ¿sí? Pero también Él le va a escuchar lo que yo le diga. Y así se complementa el diálogo. Yo le hablo y Él me habla. Esa es la oración completa. O podríamos decir la oración perfecta. ¿Sí? La oración completa o perfecta es: yo le hablo a Dios con mi palabra y Él me habla a mí con su palabra. Y así hacemos un diálogo con Él. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Porque recuerden que esos temas los saco de ahí. Cuando hablamos, nosotros le hablamos a Dios. Cuando Él nos habla con su palabra. Se hace un diálogo con Dios. Entonces, bueno, ya vimos qué es discernir. Ya sabemos qué es discernir. Entonces vamos a profundizar un poquito más en el discernimiento. ¿Para qué usamos el discernimiento? ¿Para qué usamos el discernimiento? El discernimiento se usa para como el cernidor que tienen los albañiles, para separar las cosas. Pensar, reflexionar, meditar, separar, eso quiere decir discernir. Entonces, por ejemplo, Jesucristo nos dice en Mateo 24:11, vamos a ver qué dice ahí. Mateo 24:11. Entonces, vamos a ver por qué hay que usar el discernimiento. Capítulo 24, versículo 11. Sí. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Así es. Ahí dice Jesucristo que va a aparecer muchos falsos profetas que van a engañar a mucha gente. O sea que Jesucristo nos pone aquí en alerta, ¿no? O sea que aquí no vale esto que decíamos antes de, bueno, como ya oré mucho, quiere decir que nadie me va a engañar. Jesucristo no dice eso. Jesucristo nos dice que tengan cuidado porque va a haber falsos profetas. No dice, oren y ya nadie los va a poder engañar, eso no dice. Él dice, cuidado porque vienen los falsos profetas y los van a engañar. Entonces, para eso se tiene que usar el discernimiento para poder ver, pensar quién habla, por qué habla, qué es lo que dice, qué es lo que está diciendo, ¿verdad? Ahora, aquí ¿cuál es el cernidor? Los albañiles tienen un cernidor, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el cernidor para separar eso? Ándale, en la Biblia. La Biblia es lo que dice la iglesia. La palabra. Sí. O sea, todo lo que diga alguien tiene que ver qué dice la Biblia, a ver si es cierto lo que él dice. ¿Sí? No nada más dejarse llevar, ¿no? Pero entonces, si no tenemos conocimiento de la Biblia, no tenemos un buen cernidor. Y es muy clásico, muy al que no conoce, muy común escuchar. Es que la Biblia dice, en la Biblia dice eso. Caray, ¿será? Como ni siquiera la he leído. Sí, ya, así es. Y como va a haber falsos profetas, un profeta es aquel que habla de Dios, pero lo que dice será de falso profeta o de buen profeta. Eso hay que ver, y por eso tenemos que tener el cernidor para ver si es cierto o no. Así es, porque así es como han nacido las iglesias, muchas iglesias que no son católicas, así han nacido. ¿Por qué? Porque no tienen buen cernidor. Esas personas, ¿no? Se dejaron engañar y bueno, eso fue lo que pasó. Mateo 24:11, ¿se lo apuntó? Sí.
Por ejemplo, miren, ustedes saben que la religión de los mormones, o de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿cómo nació? Porque un ángel vino y le habló, según esto, a José Smith. Y entonces, ya con eso, José Smith ya hizo una religión, una iglesia, porque un ángel se le apareció, pero no tenía un cernidor bueno, o sea, entonces no supo qué hacer, le creyó porque no tenía un cernidor bueno. Fíjense lo que dice el cernidor, en este caso la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice ahí, en 2 Corintios 11:14. Un buen cernidor. Vamos a ver. 2 Corintios 11:14. Dice aquí así: no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea que entonces, a esa persona a José Smith, se le apareció un ángel, pues sí, y ese ángel ¿de dónde venía? ¿De parte de Dios o de parte del diablo? Pues era del diablo porque le dijo que hiciera otra iglesia. ¿Se la creyó? Y se la creyó. Así es. Bueno, pues se la creyó. ¿Por qué? Porque no tenía un discernimiento, un cernidor. Bueno, no estaba preparado, pues. O sea, por eso tienen que conocer. Tienen que conocer, tener conocimiento para tener un buen cernidor. Ok, sí, captamos hasta ahí. Ahora vamos a ver otra cita bíblica. Es Gálatas capítulo 1. Vamos a ver el discernidor. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Versículo 8. Sí. Dice el apóstol Pablo así: pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, en forma diferente a como le hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Dice, aunque viniera un ángel del cielo anunciándoles otro evangelio, otra forma de que haya dicho Jesús, ¿va? No le crean, dice, se los dije antes y se los vuelvo a repetir: si alguno viene con un evangelio diferente al que ustedes recibieron, maldito sea. Fíjense, eso le faltó a José Smith. No tenía discernimiento. Entonces, ¿por qué? Porque él hizo un libro que dice otro evangelio. El libro del Mormón dice otro evangelio. O sea que eso está claro, que no viene de Dios. Si él hubiera aprendido esta parte de la Biblia, no se había dejado engañar de ese ángel, porque era un ángel de luz. Y así dice el libro del Mormón, que un ángel de luz vino. Así, y eso tiene un librote grande, casi como la Biblia, así. También, otro evangelio, dice. ¿Sí sabían eso o no? No. ¿Sí? No, se llama, no, pues sí. Se llama el libro del Mormón, así se llama. Sí. Así se llama, el libro del Mormón. Sí, bueno. Pero según ellos es una Biblia para ellos. Sí. Bueno, usan también la Biblia. La Biblia que nosotros usamos la usan también ellos, pero ellos les gusta, aceptan la Biblia
protestante. Bueno, son protestantes también, ¿verdad? Entonces ellos tienen la Biblia protestante también, que tiene 7 libros de menos, como ya hemos estudiado. Entonces ahí se contradicen ellos mismos, ¿no? Pues la Biblia, les repito que no sabía José Smith esto. No tenía eso, entonces lo engañaron y él engañó más gente. A los mormones. Sí, y todavía... Él se les va a engañar todavía más gente porque, como decíamos ahorita, no conocen la palabra de Dios. Esta Biblia está escrita desde hace 382 años. ¿Y cuándo vino del mormón? Muchos años después. La persona que conoce esta Biblia desde que al principio empieza a leerla y a conocerla, se va a dar cuenta que lo que está diciendo es, o sea, como dice ahorita, discernir. Así. Va a poder identificar que eso que está diciendo no está bien y no se va a dejar engañar tan fácilmente. Por eso es que ahorita ya va a prepararse, hay que orar, para no caer en esos engaños. Sí, desde que van a venir otros profetas a engañar. Falsos profetas. O sea, así es. Esos sí son los falsos profetas. No, pues ahí viene después de tantas iglesias, tantas religiones, sectas. Bueno. Y eso sí es lo que ha causado la separación del amor de Dios. Mucha gente a veces deja de creer precisamente, no, ustedes dicen esto, vosotros dicen aquello. Y eso causa mucha... causa confusión. Y se alejan de ese amor de Dios. Y ya no se quiere acercar a lo espiritual, a alimentarse. Sí, así es. Entonces, bueno, ya vimos esto. Gálatas 1, 6, 8. Ahí está. Lo del 6 al 8. Ahí tenemos esa parte de la Biblia. Ya son las 8 ahorita. Ya tenemos ratito aquí. Bueno, entonces el tema que vimos hoy es oración y discernimiento. Ese es el tema que miramos hoy. ¿Qué es la oración? Es platicar con Dios. ¿Cuál es la oración perfecta o completa? Cuando hay un diálogo entre yo y Dios, o tú y Dios, o usted y Dios. Usted le habla a Dios y Dios le contesta con su palabra. Entonces, queremos hacer una oración perfecta. Hay que leer la Biblia y hay que orar a Dios también. Hay que hablarle a Dios nosotros también. Y esa es una oración completa. Y decíamos que discernir quiere decir separar, investigar, no dejarse engañar, ¿verdad? Y que cuál es el cernidor. El cernidor es lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la iglesia. Entonces, cuando uno tiene un buen cernidor, tiene hoyos, se va a pasar mucha cosa, ¿sí? Por eso es que la iglesia usa el discernimiento, como por ejemplo, para poder decir que una persona es santa. Le voy a poner un ejemplo muy tremendo, ¿no? Hay una santa que es Santa Juana de Arco. No sé si ustedes la hayan oído de mencionar. Santa Juana de Arco se pasó la iglesia discerniendo 300 años para poder decir que era una santa. O sea que no es fácil. Entonces, también, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el templo, aquí en el templo, y vemos una cosa, tenemos una visión, ¿verdad? También veo una visión, ¿no? Y que está viendo no sé qué cosa, que ve la Virgen, que ve, no sé, algo. Hay que discernirlo. Hay que discernir todo lo que venga de Dios, manifestaciones del Espíritu, tienen que discernirse. Y uno discierne, pero también tiene que auxiliarse de la iglesia y de la Biblia. ¿Sí? Porque uno dice, anoche me habló Dios. Ayer me habló. Sí, ¿qué te dijo? Bueno, según lo que haya dicho, bueno, se discierne. ¿Sí? Se discierne. No, pues es que me dice que
me dice que haga mucha oración. Qué bueno, qué bien. ¿Qué más dice? No, pues no más eso, ok, está bien. Y se pone a hacer oración la persona, ¿no? Pero no viene ni a comulgarse, no se confiesa, no vive mal, pues como que eso no, como que no venía de Dios eso, ¿no? O sea que tiene uno que discernir esas cosas. ¿Se fijan? Ahora, quiero ponerles un caso drástico, por ejemplo, de discernimiento, para aquellas personas que dicen que cuando oran mucho Dios los protege y no les va a pasar nada y que todo está bien. Ustedes saben que en Waco, Texas, hubo un hombre que oraba mucho y se retiraron de esa ciudad y fueron por allá a un lugar donde oraban mucho y cantaban y todo la cosa, ¿no? ¿Y qué sucedió al final? Llegaron y nos mataron. Nos mataron. Entonces, no que Dios los protegía, es que no tuvieron discernimiento, no pensaban, o sea, se alejan. ¿Por qué se alejan? ¿Por qué nos estamos alejando? ¿Que tenemos que alejarnos o qué? A ver, vamos a ver. Oye, ¿y qué pasó? ¿Ya no vamos a recibir la comunión o qué? O sea, o bien también los que andan en las sectas. ¿Por qué estoy aquí en esta secta? ¿Qué? Dicen que es de Dios, que es de Jesucristo. Vamos a ver si es cierto. Yo voy a investigar a ver si es cierto que viene de Cristo. Yo no voy a creerle al pastor. Voy a ver si es cierto que viene de allá. ¿Sí? Yo no le voy a creer. Voy a ver la historia, voy a ver la Biblia que dice todo eso. Pero, como dijo Jesucristo, va a haber falsos profetas que van a engañar a mucha gente. Y fíjense una cosa, ¿a quién se engaña? Y eso suena como ofensa, pero así es. A los mensos, a los tontos. Pues, en otras palabras, Jesús dice aquí que va a haber mucha gente así. ¿Sí? Dice que van a engañar a muchos. Y no puede uno decir tampoco así. A mí nadie me puede engañar. Sí nos pueden engañar, ¿cómo no? Tenemos que ponernos listos porque nos pueden engañar. De hecho, me han engañado a mí. No sé si a ustedes, pero a mí sí. Y me ha ido mal porque me engañaron. Imagínense una vez, hace muchos años, hace ya como unos 20 años, llegó un señor que decía que su esposa estaba muy enferma, no sé cuánto. Me hizo un cuento largo tal que me convenció y le dio 2,000 pesos. Y pues en hace 20 años eran bastante dinero, ¿no? O sea que... No, y actualmente... yo no sé si ustedes han caído en trampas como esa, pero yo sí he caído. Yo sí he caído en trampas de esas. Te están hablando y que conoces y que soy tu pariente y que tengo mucho que no te veo. Sí, no, está la cosa. Ahorita hay mucho fraude de eso. A mí estaba a punto de que me convencieran. No, y hay mucha gente que ha caído. Oiga, tío, y que y que el otro, sí se acuerda de mí, y que cómo. Y como tengo mucho estoy acá en Estados Unidos y yo para allá, y que sí, ya estaba yo convencido, ya me estaba convenciendo. Al rato me habla otra vez, ¿no? No, que vamos a ir a su casa y que esto para que nos reciba, me va a dar mucho gusto verlo, tantos años sin verlo, que esto, que el otro. Sí, aquí estamos para servirnos, cuando gustes. Ya me colgó, bueno, al rato me habla otra vez. ¿Sabe qué, tío? Tuve un problema, dice. Acabo de chocar aquí con una persona y me está exigiendo dinero y no traigo en efectivo, que traigo puras tarjetas y no sé si usted me pueda alivianar. Y fue cuando mi esposa me dijo, no, sabes que ya no me gustó, dice. Ya le dije, ¿sabes qué? Pues no, le digo, y luego me pasó, no, si quieres le pasa a la persona, una señora también, pues será su cómplice, ¿no? Pues sí. No, y una señora dice, ay, que disculpe, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde vive? ¿Y qué que el otro? No, le digo, ¿sabe qué, señor? Yo no doy nada de dónde vivo, quién soy, ni nada, le digo. Hizo bien. Y ya, y el otro se enojó y me mandó y ya. Se acabó.